Bueno, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a este lunes de mensaje. Y pues como siempre vamos a arrancar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en la palabra de esta noche. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta noche que nos has permitido tu aliento de vida. Muchas gracias por este momento en el que hablas a nuestro corazón y cada uno en la responsabilidad que nos corresponde está receptivo a escucharte con atención y a accionarlo, Padre mío, por tu gracia, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo que está presente, esa sangre hermosa que cubre el dintel de nuestras mentes y que nos está dando ese perdón, esa libertad, esa sanidad, tu presencia, Padre, que hace toda la diferencia para cada uno de nosotros en cada palpitada de corazón. Muchas gracias, Padre, por tu unción sobre cada uno de nosotros como oyentes, Padre, así como del expositor. Gracias por extender tu bendición hacia él, hacia su esposa y sus 3 hijos, Padre. Gracias porque tú estás ahí desde el vientre hasta la mayor. Gracias porque tú estás ahí presente con ellos, con tu gracia, tu amor y tu cobertura tan exquisita, tan tierna y tan especial, Padre, para dirigirlos paso a paso con tu sabiduría, tu inteligencia, tu gracia. Gracias porque tú les amas y nosotros también, Padre, con tu bendición es que oramos esta noche y extendemos ese bien para ellos también y para cada una de las familias aquí representadas. Padre, gracias. Muchas gracias por este momento y por tú llevar esa obra perfecta en cada uno de nosotros, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a este lunes de mensaje. Sé que el título parece de una película de terror, pero bueno, pues ahora sí que ha sido lo que el Padre ha puesto en mi corazón para compartirles. Y pues bueno, los invito a, como ya nos comentó en la oración, que abramos nuestro corazón para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, para escuchar cuál es ese mensaje que tiene para nosotros en esta noche y que le saquemos el mayor provecho para nuestro desarrollo y que sea algo que pongamos en práctica, muy importante. Que no se quede únicamente en palabras, que no se quede únicamente en un mensaje más, sino que esta parte que escuchamos la dispongamos para que sea parte de nuestra vida. Entonces comenzamos este mensaje número 187 titulado La maldición. Y bueno, pues en las lecturas semanales que estamos teniendo, estamos terminando de leer el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el 5º libro de la Biblia. En este libro, pues ya es cuando la nación de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Poco antes de que Moisés muera, porque Moisés no entra en la tierra prometida, él la ve de lejos y entrega el Espíritu a nuestro Señor. Y pues justamente antes de entrar, pues en una de esas asambleas que tenía la congregación, pues el Padre aprovecha y justamente en el capítulo 27 de Deuteronomio para hablarles a toda la nación de Israel sobre las consecuencias de actuar de cierta manera. Estas son conocidas como las maldiciones del monte Ebal. Por mencionarte algunas, nos vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 27, te leo ahorita el versículo 15, que dice: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en el culto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Nos saltamos, por ejemplo, el versículo 19 y nos dice: Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. Entonces, pues justamente en este capítulo, pues empiezan a dar maldiciones pues para situaciones que en la ley están muy especificadas de que no deben de llevarlas a cabo.
O sea, como el deshonrar a la madre y el padre, el acostarse con su suegra, el herir al prójimo para matarlo en secreto, y termina diciendo, maldito aquel que no siga con todos los mandamientos de la ley. Entonces, mientras yo estaba leyendo esto, pues justamente, y una de las formas en las cuales nos habla el Padre, es que cuando terminamos o cuando estamos leyendo alguna de sus lecturas, ciertas palabras se quedan resonando en nuestra mente, ciertas palabras se quedan como que de alguna manera no te las puedes quitar. Y justamente este fue mi caso. Y empezó a resonar esta palabra, maldición. Y dije, ay, qué feo, ¿no? Bueno, qué palabra pues tan fea, tan pues que trae un contexto muy negativo, pero pues resonó esa palabra y dije, bueno, pues tal vez aquí hay algo que el Padre nos quiera decir en esta noche. Y pues bueno, como siempre a mí me gusta analizar las definiciones de las palabras, pues para que no nos quede ninguna duda de qué estamos hablando. Maldición es una expresión a través de la cual se le desea un daño a una persona o a un grupo de personas. Pues sí, o sea, cuando alguien maldice, pues es porque le desea que algo malo le pase a alguien o como dicen, o a un grupo, ¿no? Otra definición nos dice que es una expresión que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él, muy particularmente el deseo de que le venga algún daño. Y ojo con esto, o sea, aquí dice manifestando enojo y aversión, o sea, tiene que ver con una cuestión, pues inclusive con el odio, o sea, es algo que realmente pues es muy fuerte, ¿no? También nos dice otra definición que es el acto de invocar un daño o maleficio a alguien. Y bueno, o sea, yo cuando escuchaba la palabra maldición, pues, no sé, me imaginaba una casa de terror, me imaginaba algo malo que está presente en un lugar o que persigue a una familia o a una persona. Entonces, pues vemos que efectivamente en la Biblia existen manifestaciones de maldición. Y la palabra contraria a maldición viene siendo bendición. O sea, lo contrario es desear lo bueno. Cuando tú bendices a alguien, le estás deseando lo bueno. Estás deseándole con amor que le vaya bien a esa persona. Entonces, pues vamos a analizar por qué específicamente el Padre quiso que analizáramos esta palabra en esta noche. Entendiendo, pues, en primer lugar, su significado, que es eso, un acto de invocar daño o maleficio a alguien. ¿Y por qué viene en la Biblia? Y, pues, a través de qué. Entonces vimos en primer lugar que justamente en el monte Ebal hicieron maldiciones por todas las cosas que venían en la ley. Que si no cumplían lo que decía en la ley, esto era una maldición para la nación de Israel. Y esto justamente se viene arrastrando desde el principio, desde la mera creación. Muy bien, vamos a arrancar, nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, pues vemos que este fue el inicio de las maldiciones para toda la raza humana. El inicio de todos los males para nosotros. El pecado, la desobediencia a Dios, ir en contra de los principios de Dios, trajo para toda la humanidad una maldición. Algunos se han llegado a quejar y dicen, ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite que pasen tantas cosas malas? Permite las pandemias, permite que la gente muera de hambre, permite que la gente se mate entre ella. ¿Por qué un Dios tan bueno permitiría que pasaran estas cosas tan malas? Y desde el inicio el Padre Celestial no quería que pasáramos estas cosas. Creó al hombre perfecto,
que no moría, lo tenía todo. Pero fue muy claro. Le dijo a su creación: estos son mis mandamientos, este es mi decreto. No comas de este árbol. El día que comas, te vas a morir. Y no solamente el desobedecer a Dios trajo la muerte para la raza humana, sino que trajo una maldición para toda la tierra. Si pudiéramos catalogar un problema principal, el problema base de toda la raza humana es este: el pecado, la desobediencia a Dios. Eso es lo que realmente está causando esto. Dios lo permitió. Sabemos que es uno de los precios a pagar para que exista el libre albedrío. Entonces, esta es la causa de todo, la causa de todos los problemas. Trajo esta desobediencia a Dios, trajo maldición a todo. De ahí viene todo lo malo. De ahí vienen las enfermedades, de ahí viene la muerte, de ahí vienen los problemas, de ahí viene la violencia. Todo, absolutamente todo viene de la desobediencia a Dios, viene del pecado. Y es una maldición para la tierra, es algo, que no solamente trascendió en nosotros mismos, sino que trascendió a todo lo que hay a nuestro alrededor. Como Adán y Eva desobedecieron, maldita fue la tierra por su causa. Ahí estuvo todo. Pero esto no se limita únicamente a lo que pasó en el Génesis, sino que esta maldad se fue multiplicando y se fue creciendo y fue desarrollando hasta alcanzar dimensiones tremendas. Vamos entonces a libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la entrada de la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Pues la verdad, qué fuerte todo esto que nos acaba de leer. Es que el pecado tiene consecuencia. Todo este pecado que hemos llevado a cabo la raza humana tiene una consecuencia. Cuando hemos analizado el concepto de pecado, el pecado es ir en contra de los decretos de Dios. Dios estableció lo que es bueno, lo que es recto, lo que es correcto. Todo lo que va en contra de eso es un pecado. El ir en contra de Dios, el ir en contra de lo que Dios estableció como lo que es bueno y correcto, pues trae una maldición general completamente destructiva. Tal vez estamos tan acostumbrados a llevar a cabo el pecado en nuestra vida que pues lo vemos como algo normal. Normal el mentir, normal el robar, normal el engañar, normal el faltar al respeto, el hablar mal de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos llegar a ver como algo completamente normal. Pero desafortunadamente, esto es parte de la maldición que hay en la tierra. Lo vimos, por el pecado de un hombre vino toda la maldición, vino la muerte. Y todo ese pecado se ha ido juntando, todo ese pecado ha hecho que esta maldición vaya creciendo en la tierra. Entonces, y no me dejarán mentir, aquellos que nacimos en el siglo pasado, bueno, tal vez yo nací al final del siglo pasado, pero aquellos que nacieron todavía un poquito más atrás,
pues ven la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que eran sus tiempos, más o menos como en los 70s, 80s, a cómo están los tiempos ahorita. Y dicen, caray, o sea, es que cosas que antes no se veían, cosas que antes no pasaban, y caray, o sea, ahorita está la cosa tremenda, o sea, cómo hay cosas que antes eran tan normales como que un niño saliera a jugar a la calle, y andaban todo el día en la calle y los papás se podían hasta despreocupar, y ahora no pueden salir solos. ¿Por qué? Porque hay gente que se roba a los niños, porque hay gente que se roba a las personas para quitarles los órganos, o sea, hay un montonal de cosas que dices, caramba, o sea, gente que se está matando por cualquier cosa, dices, esto no era antes, esto no era así. Pero justamente el pecado trae una maldición a la tierra. Esas mismas enfermedades, esas mismas guerras, esa misma hambruna del mundo es una consecuencia de lo mismo. Entonces no es únicamente el poder decir, no, es que Dios tiene la culpa porque así lo mandó Dios. Y sabemos que efectivamente todo pasa por Dios, porque Él es el que permite. Y efectivamente Él permitió que viviéramos las consecuencias del pecado. Y caray, o sea, esto no es cualquier cosa, no es cosa pequeña, ni es cosa que deberíamos de ver de manera normal. Nos vamos entonces al libro de Salmos, en el capítulo 37, versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Pues sí. Esa es otra de las cosas que también lo hemos analizado en otros estudios. El tema, pues la consecuencia y la paga del pecado es la muerte. Entonces, los benditos, pues ¿quiénes son los benditos? Aquellos que son bendecidos por Dios, aquellos que le creen a Dios. Y los que no le creen, los que prefieren ir en pos de su carne, en pos del pecado, pues justamente, y aunque suene poco amable, se supone que muchos dicen, no, es que hay que predicar cosas buenas, hay que predicar únicamente lo positivo. Pues sí, pero eso no oculta que hay una verdad detrás de todo esto, que la paga del pecado es muerte. Y justamente, junto con esa paga viene la destrucción. O sea, no vamos a ocultarlo ni vamos a decir, no vamos a adornarlo tal vez con otras palabras. La paga del pecado, la paga de no querer conocer a Dios, te trae una maldición a tu vida. El vivir únicamente en pos de tus deseos, el vivir únicamente en pos de ti, te trae una consecuencia. Y tenemos que hablarlo pues como es. Proverbios 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, impío es aquel que no tiene una religión, que no tiene una fe, que no tiene piedad. Pues es alguien que vive pues aislado de todo lo que es Dios. Entonces dice, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, volvemos a lo mismo. El estar alejado de Dios te trae una maldición. El vivir lejos del camino divino te trae una maldición a tu vida. Una maldición que se ve manifestada en tu casa y en tu persona. Algunos me podrán decir en este momento, oye, entonces, ¿por qué hay ateos ricos? Porque hay personas que no creen en Jesús, que no creen en Dios y están sus casas pues llenas de riquezas, ¿no? O sea, hay la gente atea que es de la más rica del mundo. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Entendiendo pues que más allá de los bienes materiales, más allá de las bendiciones económicas, pues hay una bendición que es más importante, que es la eternidad, que es la paz, que es el gozo, que es las manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida. Y eso el dinero no lo da. Eso no lo vamos a encontrar. O sea, hay un gozo, una paz, una tranquilidad, que la única forma de conseguirla es estando en la presencia del Padre. El único reposo, el único descanso, la única tranquilidad se puede conseguir realmente gracias al Espíritu de Dios. Y ok,
hay cosas materiales que nos pueden dar una satisfacción, que nos pueden dar un gozo, pero no se va a comparar con aquello que te da Dios. No se va a comparar ni siquiera la recompensa que tiene Dios para los suyos. Entonces, a pesar de que una persona que no conozca a Dios pueda tener muchas cosas en su casa, pues el corazón está vacío. Hay una parte de nuestros corazones, una parte en nuestro interior que siempre tiene hambre de Dios. Por eso dicen que la palabra que está escrita en la palabra es alimento para nuestras almas, que hay un regocijo y un descanso que únicamente se puede tener en el Espíritu Santo. Entonces, eso únicamente te lo va a poder dar Dios, eso únicamente lo vas a llenar, lo vas a saciar teniendo el Espíritu del Padre en tu vida de manera activa. Entonces, a una persona que pueda no conocer a Dios, pero tener una casa llena de riquezas, sigue teniendo esa hambre, sigue teniendo ese vacío en su interior. Entonces, no significa que una persona que lo tenga todo económicamente sea como el estándar de lo que está bien. El estándar de lo que está bien es aquel que tiene su corazón con el Señor y está listo para la vida eterna, que está listo para el camino de vida. Porque dice un versículo la palabra, dice, ¿de qué le servirá al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Entonces, muchos confundimos los bienes materiales, los bienes económicos, como aquello que es lo principal, como aquello que es lo realmente importante. Pero justamente la bendición que hemos decidido creer en este camino es la que da el Padre con su Espíritu, la que da como recompensa a aquellos que le creen a su Hijo. Nos vamos con el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, conociendo la historia, sabemos que el Padre tomó a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, como su especial tesoro, como su especial posesión en la tierra. Y les dictó sus leyes, y les habló de las consecuencias de no cumplirlas, así como también los beneficios que había el cumplir esa ley. Entonces justamente la nación de Israel se alejó una y otra vez de los mandamientos de Dios, y toda esa destrucción, toda esa muerte, el que los mandaran como esclavos a Babilonia, el que los destruyeran, el que los sitiaran una y otra vez, fue causa de la desobediencia, fue causa del pecado, fue causa de que el Padre fue muy claro y muy específico con ellos, como lo fue con Adán. Si tú te alejas de mis mandamientos, maldito serás. Te estás trayendo hacia ti mismo una maldición. Y aquí el profeta lo reconoce. Es que esta nación traspasó tu ley, no te obedeció, y por eso ha caído la maldición sobre nosotros. Nos vamos con el profeta Jeremías en el capítulo 44, versículo 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habréis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Y vuelvo a lo que comentábamos hace un momento. Mucha gente ve a Dios, como está retratado en el Viejo Testamento, como un Dios enojado, como un Dios destructor, como un Dios castigador. Y realmente es una consecuencia de lo que la misma nación de Israel se ganó a pulso. O sea, toda esa destrucción, todo eso que pasó una y otra vez en la nación de Israel, fue causado por la desobediencia. Ahora sí que esa desobediencia trae una maldición tremenda, pues, para todos. Nos vamos con el profeta Isaías, capítulo 24, versículos 5 y 6. Y la tierra contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados.
por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pues sí, caray. O sea, aquí lo que creo que el Padre quiere que tengamos muy claro es esta propiedad del pecado. Esta propiedad que tiene la desobediencia y el alejarnos de los designios que Él ha establecido. Muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué tenemos que seguir los mandamientos? Que ha sido un tema que hemos analizado los jueves, que hemos ido ahora sí que viendo paso por paso para comprenderlo. Pero los mandamientos de Dios no son únicamente por un capricho. No son únicamente reglas para molestarnos o para tenernos sujetos. Realmente el Padre Celestial hizo diferenciación entre lo que es bueno y lo que es malo. Si hacemos lo que es bueno, traemos bendición a nuestra vida. Si hacemos lo que es malo, traemos maldición a nuestra vida. Y como que esto se nos pasa por alto. Como lo analizamos, decíamos, bueno, es que ya no estamos obligados a seguir una ley, entonces puedo hacer lo que quiera. Sí, pero entiende que te trae consecuencias. Entiende que realmente hay un trasfondo negativo para tu vida, para tu casa. Y o sea, el pecado, y esto es algo bien curioso que dice la Biblia, maldice la tierra. O sea, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No es únicamente dentro de las personas esto que está sucediendo. El pecado también trae una trascendencia en la tierra que vivimos. Entonces, no debemos tomarlo a la ligera. No debe hacérsenos fácil el llevarlo a cabo. Aunque ya lo analizamos. No estamos obligados a seguir ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ok. Pero eso no significa que vayas a pecar deliberadamente o que vayas a hacer cosas malas porque ya no estás bajo la ley. O sea, te trae una consecuencia. El principal afectado, los principales afectados por nuestros propios pecados somos nosotros mismos. Entonces, fíjate la palabra maldición. O sea, la oigo y te digo, pienso en esas películas horribles que te sacan sustos. Así de feo es el efecto del pecado en nuestra vida. El efecto de ir en contra de lo que Dios determinó que es bueno. Entonces no es únicamente una regla establecida porque sí. No es algo que tienes que hacer solamente porque lo dijo Dios y para no irte al infierno. No, es para tu bien. Es para tu beneficio. Profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Quiero hacer énfasis en este versículo. Creo que es un versículo para una de las personas que está oyendo el mensaje esta noche. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto significa poner la confianza primero en los hombres antes que en Dios. En los recursos monetarios antes que en Dios. En uno mismo antes que en Dios. En las situaciones que hay a nuestro alrededor antes que Dios. Entonces, ciertamente el Padre Celestial quiere contar con toda nuestra confianza. Y vamos a la lógica. Tal vez pensamos que si no confiamos en Dios, que si lo hacemos tal vez a nuestra manera, pues las cosas pues pueden no salir mal. Pero una de las cosas que nos pide el Padre es que todo lo hagamos en Él, que todo lo depositemos en Él, que en todo confiemos en Él. Y la mayoría de las veces, y es por cómo estamos programados en el mundo, le damos más lugar a las cosas que hay en la tierra, a nosotros mismos inclusive, antes que a Él. Y esto inevitablemente nos trae una consecuencia. Si ya conocemos de Dios, si ya conocemos de su palabra, ya no podemos decir que es por ignorancia, ya no podemos decir que es pues porque no sabíamos. El Padre quiere que confiemos en Él para todas las cosas. El Padre quiere que depositemos en Él toda nuestra ansiedad.
y que creamos, que realmente creamos desde el fondo de nuestro corazón que Él se va a hacer cargo. Y ¿sabes qué? Lo hace. A veces no como uno quisiera, a veces no como uno lo planea, sino mejor. Entonces, darle lugar a los problemas, a las personas, mayor que Dios, o sea, preocuparnos o pensar que eso es lo que define realmente nuestra existencia, es algo que nos trae una consecuencia. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y pues no es solamente el poner nuestra confianza en las cosas de la tierra, sino el poder hacer el bien y no hacerlo. Eso también nos trae una consecuencia. O sea, esto parecerá muy duro, parecerá muy... Mira, ay carambas, o sea, pues todos caemos en esto, ¿no? Todos caemos en que tenemos la oportunidad de hacer algo bueno y por uno o por muchos motivos no lo hacemos. Pero justamente el poder hacer el bien y no hacerlo, pues es algo que nos trae una consecuencia y tenemos que tener cuidado con esto. Profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y fíjate que esto va más allá de que sea únicamente el tema de los mandamientos. Esto es algo mucho más profundo. Es algo que parte desde el corazón. Entonces, desde el corazón, y eso también lo vimos el jueves en el tema de los mandamientos, debe ser llevado a cabo desde el corazón, debe ser llevado a cabo de manera sincera, de manera honesta. No únicamente cumplir el mandamiento porque si no me voy a ir al infierno, no cumplir únicamente el mandamiento porque tengo que hacerlo, no evitar hacer algo porque mi religión me lo prohíbe, no. Se trata que se vuelva parte de nosotros, parte integral de nuestras vidas. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, último capítulo de la Biblia, 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pues hasta ahorita definitivamente el tema estaba un poquito como de terror, ¿no? Yo creo que más de algunos dijimos, híjole, o sea, maldito el que desobedece, maldito el que confía en hombre, maldito el que no hace bien. Ay, carambas, pues todos somos malditos, ¿no? O sea, como que hasta ahí el mensaje estaba un poquito de terror. Pero aquí es donde empieza a cambiar el tono del mensaje. Nos dice Apocalipsis, y no habrá más maldición. Eso es lo bonito de nuestro Padre Celestial, que no es únicamente reglas, órdenes, haz esto y haz aquello, sino que el Padre también te da las salidas, te da la explicación, te da la forma, te da los medios. Y habla que la maldición, esta maldición del pecado, tiene un final. Ya no habrá, se va a acabar. Profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, esfuércense vuestras manos. Entonces dice, ustedes fueron maldición, pero yo los voy a salvar y se van a convertir en bendición. Digo, al principio se oía muy de terror todo lo que estábamos diciendo, pero ahora el Padre da este giro. Fuisteis maldición, o sea, fuiste en el pasado maldición. Pero le estaba hablando a la nación de Israel, a la casa de Judá. Pero como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la representación de la nación de Israel
es la misma representación de nosotros mismos. Dice, así los salvaré y los convertiré en bendición. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y pues justamente esto inicia con una decisión. Dice, he puesto delante de vosotros, o sea, todo este merequetengue de la creación parte del que nosotros podamos tener el libre albedrío, de que nosotros podamos tomar la decisión de seguir y de amar a Dios. Sé que parezco grabadora de que repito mucho esto, pero Dios no creó robots que lo amen de manera automática, sino que creó seres que tuvieran la capacidad de decir, sí Dios, sí quiero, o no, no quiero nada contigo. Y eso es más valioso. ¿Por qué? Porque eso es real. Eso es real. Y yo creo que dentro de todo de esta creación, el Padre permitió todo lo que está pasando para que existieran personas que a pesar de todo dijeran, yo quiero vivir contigo en la eternidad. Yo elijo amarte. Yo elijo la vida. Yo elijo la bendición. Elijo seguir tu camino porque te amo. Yo creo que para el Padre Celestial valió la pena todo lo que está pasando y todo lo que hizo para que llegaran esas personas. Y pues todo esto inicia con una decisión. Vida o muerte. Bendición o maldición. ¿Qué decidimos? Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y pues bueno, lo repito, parecía una historia de terror, todas esas maldiciones que decían, de aquel que pecara, de aquel que hiciera esto o que no hiciera aquello. Maldición, 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 ¿no? Y Jesús nos libera de esta maldición. Jesús nos libera de la maldición de la ley, no porque la ley sea mala, y eso también lo hemos profundizado, sino porque la ley conllevaba consigo justamente esa maldición y nadie la podía llevar a cabo. Nadie, absolutamente nadie, excepto Jesús, fue el único capaz de llevar esta ley. Entonces Jesús, uno de los significados que tiene su muerte en la cruz, es liberarnos de esta maldición y hacernos libres, salvos por la fe. Entonces, se puede decir que ya estamos libres de esa maldición. Estamos libres de todo eso que leímos hace unos momentos. Somos libres gracias a lo que hizo Jesús. Esa maldición que tal vez muchos todavía tenemos en mente, la vemos posiblemente como si fuera todavía parte de nuestra realidad, pero Jesús nos libró de esa maldición. Eso no quita, y también lo reitero, el efecto que tiene el pecado en nuestra vida. El efecto asesino, el efecto de muerte y el efecto de maldición que tiene el pecado. Somos liberados, somos perdonados. Ya no estamos bajo esa maldición. Y ahora los mandamientos cambian. Ya no tienes que hacer los mandamientos para salvarte. Haces los mandamientos porque ahora estás bajo la ley de Cristo, porque ahora estás bajo la gracia, porque ahora eres libre de hacerlos no por una obligación o no por una consecuencia, sino que lo haces por amor. Y eso te libera de completamente te libera de toda maldición.
Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 18 al 20. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, todo esto inicia con una decisión, entendiendo que la maldición es quitada de nosotros gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y en conjunto con esa decisión y con ese conocimiento viene el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, justamente, cuando nos humillamos, cuando lo confesamos, pues es una forma de quitar toda esa maldición que trae el pecado en nosotros. Nos vamos otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hay veces que nosotros recibimos maldiciones de las personas, que recibimos ataques, que recibimos esas palabras de odio, o algo en el mundo que quiera maldecir nuestro camino. Entonces, pues vamos a analizar conforme la palabra cuál debe ser nuestra actitud ante estas maldiciones. Y justamente número 1, vemos la bendición de Abraham. ¿Y qué le dice Dios? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Cristo habita en tu corazón, aquel que te maldice, aquel que realmente se mete contigo, se está metiendo literalmente con el mero jefe. Entonces, nuestra actitud ante las maldiciones, ante lo que nos digan las personas, debe ser como Jesús lo hizo. Porque humanamente, pues, buscamos pleito, buscamos cómo devolverle a la persona el mal, o cómo le vamos a hacer pagar, o queremos que sufra. Tenemos que aprender del Maestro. ¿Por qué? Porque estando bajo la cobertura del Maestro, esas maldiciones no son contra nosotros, sino aquel que está con nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, nosotros que somos liberados de la maldición, ¿cómo tenemos que comportarnos ante las maldiciones de este mundo? Entender que esas maldiciones, estando bajo la cobertura, estando bajo la dirección de nuestro Señor y andando en su presencia, no son contra nosotros. Por lo tanto, debemos actuar como nuestro Maestro nos lo indica. Dice, bendice a los que te maldicen. Sé que humanamente esto no es fácil, sé que humanamente no nos nace el decirle a una persona que nos ha hecho daño que la amamos o que le vaya bien. Pero si nosotros somos liberados de esa maldición, tenemos que representar esa bendición que hay en nuestra vida con las demás personas. Y justamente así es como cumplimos la palabra, mostrando el amor al prójimo, al que nos maldiga, al que nos injurie, al que nos ataque. Hemos de bendecirlo. Primera de Pedro 2:23. ¿Quién
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuanto parecía, no amenazaba, sino encontraba la causa del que juzga justamente. Dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo hermoso de Jesús. Él no solamente te dice, haz esto. Él nos muestra cómo. Yo sé que hay personas que hacen tanto daño en la tierra que es difícil perdonarlas. Pero caray, a Jesús lo estaban matando. Personas se estaban burlando de él, lo estaban masacrando, lo escupían, le decían cosas espantosas. ¿Y cuál fue su respuesta? Dice, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No podemos, si nosotros somos libres de maldición, maldecir a otras personas. Lo reitero, no es fácil, humanamente no es fácil, pero libre a veces no somos libres de nuestras propias maldiciones porque no dejamos de maldecir al prójimo. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Cuando el Padre puso en mi corazón poner este tema, realmente no entendía por qué. Me costaba trabajo, digo, caray, hablar de maldición pues no es algo muy agradable. Y cuando encontré los versículos, de alguna manera digo, como que no entiendo el mensaje. Como que está un poquito difícil para mí el entender qué es lo que quieres decir en esta noche. Y creo que apenas lo estoy entendiendo. Hay una maldición en el pecado. El pecado nos trae muerte, nos trae una afectación a nuestra vida, trae una afectación a todo lo que nos rodea. El pecado es la causa de todo lo malo que está pasando hoy en la actualidad. El pecado es la causa del cáncer, el pecado es la causa de la guerra, el pecado es la causa de todo lo malo que se nos puede ocurrir que hay aquí en la tierra, que gente asesinando a otra, que narcotraficantes, que trata de personas, todo lo malo proviene del pecado. El pecado es maldición para la tierra, maldición para nosotros mismos. Debemos de ver el pecado como lo que es, una maldición, algo que nos lleva a la muerte. Y el Padre nos invita a que no llevemos a cabo este pecado, no como una obligación, no como una imposición, no como algo que tengamos que hacer porque nuestra religión no lo ordena, sino simplemente por nuestro bien. Porque el pecar nos aleja de Dios, nos separa de Él. Hemos de darle el lugar a Dios antes que a otra cosa. Hemos de hacer el bien cuando tengamos la oportunidad. Esto es algo profundo, algo que es desde el corazón. Y toda esta maldición, todo este dolor, toda esta enfermedad, toda esta problemática que hay en la tierra, tiene fin. Tiene fecha de caducidad. Y justamente Dios cambia las maldiciones de nuestra vida en bendiciones, tomando la decisión y agarrándonos de nuestro Señor. Que Él ya quitó toda esa maldición. Dice, Cristo, no lo sabemos hasta de memoria, Cristo murió por nuestros pecados, sí, y eso significa que esa maldición del pecado nos fue quitada. Tenemos una maldición y una condena de muerte, y nos fue realmente quitada, y esto tenemos que valorarlo. ¿Y cómo lo valoramos? Viviendo acorde a aquel que murió por nosotros. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Inicia con esa decisión, arrepintiéndote. Diciendo, me arrepiento de todo eso que he hecho, de toda esa maldición que he llevado a cabo en mi vida y que me separa de Dios y que realmente me está haciendo daño, que realmente me está afectando.
y el Padre cambiará esa maldición en bendición. Y nos enseña a que nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de interactuar con las demás personas sea acorde a la bendición que hemos recibido. Dice, es inaudito que de una misma boca salgan bendición y maldición. Simplemente lo dice Pablo, no recuerdo en qué parte de la palabra. Dice, es que como una boca puede decir maldición y bendición, ya no hay cabida. Y eso es lo que nos enseña en este cierre del mensaje. Que ya la maldición ya no debe ser parte de nuestra vida. Y eso empieza con el trato con las demás personas. Principalmente los que nos dañan. Y cuánto más con los que vivimos. Y cuánto más con los que convivimos día a día. Que a veces tomamos ofensas que ni siquiera lo son y las tomamos para nosotros y las agarramos y nos sentimos y andamos todos enojados y todos peleados. Y hay que empezar con eso, con las personas con las que vivimos. Bendecir a los que nos maldicen, a quien nos ha dicho una palabra hiriente, a quien nos ha faltado al respeto, a quien nos ha dañado. Empezar por bendecirlos. Porque Jesús, cuando lo maldecían, Él no maldecía. Él no devolvía mal por mal, sino por el contrario. Que esa maldición que fue eliminada de nuestras vidas, que ahora ha sido transformada en bendición, sea nuestra forma de vida, sea nuestro trato con las demás personas. Vamos a cerrar entonces con una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú produces en nosotros con tu Espíritu Santo esa fortaleza que nos da y el entendimiento y la capacidad, Padre bendito, de tu inteligencia, de saber que todas las veredas por las que tú nos haces andar son veredas de paz y de bendición. Y todo aquello, Padre mío, que tú has dicho en un momento dado que no andemos por ciertos lugares, es precisamente, Padre, para ahorrarnos situaciones adversas. Yo te doy gracias esta noche porque nos das un corazón obediente, un corazón entendido, un corazón con una capacidad de inteligencia suprema, esa inteligencia que le diste a Daniel. Dice que la inteligencia era 10 veces superior a la de cualquier ser humano, Padre, y le regalaste una inteligencia de obediencia, de amor. Padre bendito, esta noche hoy te pedimos ese Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que nos dé el amor, que nos da la capacidad de comprender cuál es tu buena voluntad. Gracias, amado, por hacer de nosotros un corazón moldeable. Gracias por moldearnos, gracias por amarnos, gracias por tenernos la paciencia. Has tenido una paciencia increíble en la humanidad, Padre. Has tenido una paciencia que jamás ha habido desde que el ser humano lo formaste. Y yo te doy gracias, Padre, por este tiempo de gracia, de favor no merecido, Padre. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tocar esta noche el corazón de cada persona aquí representando tu reino. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que hagas brillar tu rostro sobre el nuestro y que pongas en nosotros paz y que todos los días que nos prestes aquí en la tierra podamos gozarnos en una relación contigo. Y hoy, en esta semana, Padre, que vamos a renovar el pacto contigo, yo te pido de una manera muy especial, Padre, que pongas en nosotros el sello de tu Espíritu Santo y que nuestros nombres estén en el libro de la vida eterna, Padre. No permitas que volvamos atrás. No permitas, Padre, que nuestras mentes regresen a los lugares de los que tú nos has sacado, Padre, porque nos has sacado del pecado,
nos has limpiado, nos has perdonado. Y ahora, con ese perdón, Padre, queremos caminar en pos de la salvación y de la vida eterna, donde no habrá, Padre, más maldición. Perdónanos, amado Padre. Perdónanos y permítenos ser las personas que tú creaste para vida eterna. Gracias por tu cobertura. Gracias porque tú eres la retaguardia para nuestras vidas. Y gracias porque delante de nosotros va tu poder, tu autoridad y tu misericordia, Padre, que nos libra de todo mal. Muchas gracias, Padre, por librarnos de toda maldición, porque Cristo ya hizo la maldición por nosotros, para que seamos libres, llenos de tu favor, de tu gracia y de tu misericordia. Que esta noche, Padre, podamos tener un descanso y una paz sabiendo que dependemos de ti, sabiendo que dependemos de tu grandeza y no de nuestras formas de ser, Padre, sabiendo que en ti siempre encontramos favor, honra y vida eterna. Y gracias, Padre, por honrarnos. Ayúdanos a honrarte, Padre bendito, porque honra, gloria e inmortalidad es para los que han creído en ti. Y eso es lo que esperamos, Padre. Permítenos no defraudar nuestra alma pecando. Permítenos, Padre, entrar al trono de tu gracia y al oportuno socorro para encontrar salud mental, física y emocional y salvación y vida eterna. Y gracias por cada persona atenta a tu voz. Gracias por este tiempo que han dedicado a tu presencia y que han dedicado, Padre, a cultivar el alma. Llénanos de tu gracia, Padre, y que el favor de tu Espíritu Santo abunde y sobreabunde en todos los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.